Ok, buenos días nuevamente. Gracias por su puntualidad siempre, muchachos, y que estén atentos a la clase. Pues ya aunque sea en lo último, quiero explicarles de manera simultánea en qué va a consistir esta parte de la introducción a la química. Hoy comenzamos una nueva unidad que se llama Introducción a la Química y a la Física. Y comenzamos con la parte de química. Algo sencillo, no se preocupen que van a hacer ejercicios difíciles, no nada que ver. Es nada más cómo saber utilizar la tabla periódica, qué es lo que tiene, para qué sirve, cómo está ordenada, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a ver es un pequeño video sobre cómo ha sido el acomodo que le han ido dando a lo largo de los años a la tabla periódica. Ustedes la semana pasada vieron un video sobre la estructura atómica, es decir, los descubrimientos que la gente ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Han ido haciendo predicciones matemáticas, han ido haciendo sus respectivas observaciones hasta llegar a los modelos que nosotros conocemos. Pues la tabla periódica pues tampoco ha estado exenta de ese proceso. Entonces, vamos a ver un video ahorita que se lo voy a compartir. Me avisan por favor si logran ver la pantalla en negro. Por favor, me confirman. Sí, sí. Ok, Sí, entonces sí. les voy a poner el video, voy a silenciarlos a todos para que no haya interferencia, pues. Hasta que yo les indique, muchachos, abren su micrófono para que todos escuchen bien. Ok. Muchachos, estoy viendo en el chat de que no escuchan el video. Por favor, me confirman, abran los micrófonos, no importa. Y a la persona que esté rayando la pizarra voy a tener que bajarle, fíjense, porque no es jugarreta lo que estamos haciendo. En el mundo existen muchos elementos y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica. Necesito ahora sí que me confirmen si escuchan el video, muchachos. Sí, sí se escucha.
Sí, Por sí favor. se escucha. Ahora Sí, sí sí se se escucha. escucha. Sí. Ok, se Sí, me ahora olvidó sí, sí, ahora sí, ahora sí. compartir el sonido de la computadora ya. Ya lo voy a poner entonces. Pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobbergänger hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829 propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Courtois propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Ok, ya ahorita vimos un poco de historia, muchachos. ¿Pueden activar los micrófonos? Por favor, Ok. activen los micrófonos. Correcto. ¿Se escucha? Sí, Sí. se escucha ahora. Ok, Ok.
Quiero que hagamos un breve comentario sobre la historia de la tabla periódica, muchachos. Yo sé de que hay algunos términos que suenan hasta demasiado raros incluso para nosotros, ¿ya? Entonces, no se trata de que tenemos que hacernos toditita la historia de la tabla periódica. No se trata de eso. Pero lo que tiene objetivo este video es que veamos cómo poco a poco han transcurrido dos cosas. Se han ido descubriendo más elementos, porque si ustedes se fijan, las primeras tablas periódicas tenían poquitos elementos. Y por otra parte, el orden que se le ha dado a esos elementos ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, puesto de que se han ido estudiando más a fondo las propiedades de cada uno y se ha visto cierto parecido entre algunos elementos, entonces los han ido ordenando de manera continua. Bien, hasta esta parte, ¿alguna duda, muchachos? Hasta esta parte, muchachos, ¿alguna duda les digo? No, Ok, bien. creo que no. Estaba dando claro. La idea, como les repetía, es nada más conocer cuáles han sido los avances de la estructura de la tabla periódica, que es un instrumento muy importante, muchachos, que vamos a ocupar, pues ya este año un poquito, el próximo año lo vamos a ocupar más y en cuarto año lo vamos a seguir ocupando. Y es muy importante que desde ahorita, que estamos viéndolo desde cero, tengamos un buen uso, se pueda hacer un buen uso de este instrumento y de conocer ciertas particularidades que vamos a discutir ahorita. No sé. Bien, les voy a compartir ahora una imagen de la tabla periódica. No sé si ustedes, muchachos, encontraron una tabla periódica parecida así en la librería. ¿Tienen una tabla periódica, muchachos? Sí, así la tengo yo. Ok, ¿así la encontraron en la librería? Sí, pero los colores cambian, Sí, yo sé, pero tiene un parentesco. Bien. Sí, así está igual. Vamos a lo primero que tiene la tabla periódica. Si ustedes se fijan, acá donde voy a eliminar el chat, a ver, por ejemplo, aquí en la parte central, lo que está en negro y en letras más grandes, ¿qué cosa dice? El hierro, creo. Correcto, dice el hierro y dice FE, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa creen ustedes que es FE, CR, MN, CO, NI, etcétera? Creo que son... Son las abreviaciones. Perfecto. Son abreviaciones, conocidas, muchachos, como símbolos. Es decir, recurrimos a una abreviación para representar un elemento de la tabla periódica. Bien, para los que tienen tabla periódica en mano, me gustaría que vayan haciendo las comparaciones respectivas conforme yo les voy diciendo cada cosa. Cada tabla periódica tiene una casilla, un elemento cualquiera para indicar qué es cada cosa. No sé si, espero que lo puedan ubicar en su tabla periódica. Siempre van a encontrar una casilla que está mostrando qué es cada número que tienen los elementos que aparecen ahí. Fíjense bien, en esta tabla periódica vamos a ver algunas cosas. La letra grande que aparece ahí es el símbolo del elemento. Lo que aparece aquí donde estoy señalando con el puntero es el número atómico. Y aquí voy a recordar la clase anterior. ¿Cuáles eran? Voy a ver, Angelic. Angelic, ¿cuáles eran las tres partículas subatómicas? Yo no me acuerdo, no. A ver, Emily Mendoza, ¿cuáles eran las tres partículas subatómicas? Voy a decir una para que el resto la vaya entendiendo. Neutrones, esa era una de las partículas subatómicas. Neutrones. Unos eran neutrones, otros ¿cuáles eran? Cualquiera puede ir contestando, muchachos. No me Protones y electrones. Protones y electrones, perfecto.
Entonces, si alguien quiere ir anotando también, aunque yo sé que va a quedar el video, el número atómico, este que está acá, en este caso tenemos el boro, indica que el elemento boro tiene 5 electrones. Vuelvo a repetir, el número atómico indica la cantidad de electrones. Bien, acá vamos a tener, acá a donde estoy señalando yo dice 10.811. Correcto. Eso aquí está indicado, miren, masa atómica relativa. En algunas tablas periódicas aparece el grupo IUPAC, es decir, están contados en las columnas que tiene la tabla periódica 1, 2, 3, hasta llegar a 18. Tenemos también el nombre del elemento. En algunas otras tablas periódicas aparece una propiedad que se llama número de oxidación, muchachos. Bien. Si ustedes, quiero que hablemos particularmente de los símbolos. ¿Quiénes tienen tabla periódica, muchachos, a mano? Yo. Ok. Yo. Quiero que me ubiquen. Ya que tienen tabla periódica, me voy a ir a la pizarra. Para los que tengan tabla periódica y después ustedes, cuando el resto compre la suya, quiero que me ubiquen lo siguiente. ¿Cuál es el símbolo del aluminio? Aluminio. AL. AL. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo del calcio? Está a la izquierda. C. Correcto. A. ¿Cuál es el símbolo, muchachos, del berilio? Está cerca del calcio. Del berillo. Ajá. Berilio. B. BR. No. BE. Be. ¿Cuál es el elemento que tiene símbolo Br? Está a la derecha. Bromo. Bromo, correcto. El bromo tiene ese símbolo. Ok, vamos a parar ahí con estos elementos. Si ustedes se fijan en los símbolos de esos 4 elementos, los podemos relacionar como facilito, ¿verdad? Aluminio, Al, calcio, Ca, berilio, Be, bromo, Br. Ya lo puedo distinguir el berilio del bromo, ¿verdad? No me puedo ir solo por la primera letra. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo. Vuelvo a repetir esto. Se identifican fácilmente porque el nombre en español coincide con el par de letras que aparecen en la tabla periódica. Ok. Pero ahora quiero que verifiquen, muchachos, el símbolo del hierro. Fe. El símbolo del hierro. Fe. Correcto. Entonces, en esta parte tenemos una particularidad. La F no aparece en la palabra hierro, ¿verdad? No. No. Solo aparece la letra E, pero aparecería pues, de una manera secundaria. Es decir, la combinación de esas letras para formar el símbolo no coinciden con el nombre que nosotros manejamos en español. Entonces, pasa lo siguiente. Algunos símbolos, muchachos, proceden del nombre de ese elemento en latín. Por ejemplo, el hierro en latín se llama ferrum, con tilde me sale acá. Se llama ferrum. Y si ustedes se fijan, el símbolo ahí coincide con el símbolo que tenemos en la tabla periódica. Vayan a constatar, por favor, cuál es el símbolo de la plata. ¿De cuál? De la plata, ahí está escrito. De la plata. AG.
La plata nos aparece en AG, correcto. Voy a acomodar esto para que se les vea mejor en la pantalla, muchachos. Ok, la plata nos aparece AG, gracias. Vuelve a pasar lo mismo, nada que ver con el nombre en español. Pero la plata, muchachos, su símbolo sale de la palabra en latín argentum. Vamos a ver qué dicen en el chat. Okay. Entonces, vamos con el último para que me entiendan esa particularidad que encontramos en la tabla periódica. Busquen, por favor, el elemento potasio. ¿Cuál es el símbolo? Potasio. Potasio, muy bueno. Blanco. Es una K. Es una K. Pues eso procede del latín, muchachos, kalium. Es decir, en latín, potasio se dice kalium. ¿Se entiende o no se entiende esa parte? Recurrimos a otro idioma para poder establecer un símbolo. ¿Por qué ocurre esto? Si ustedes se fijan, váyanse ya les digo, en la parte derecha de la tabla periódica y en la parte de abajo aparece un elemento que se llama polonio. ¿Ya lo encontraron? Sí, Correcto. ¿El símbolo del polonio cuál es? PO. PO. Entonces, ¿qué pasa con respecto al potasio? Tendríamos voy a escribirlo esta parte, hablando meramente del potasio. Voy a escribir en otro color. Miren, en el caso del potasio tenemos lo siguiente. Ahorita les hablaba del polonio y su símbolo es PO. Ahora vámonos al platino, en medio. PT. PT. El platino es PT, correcto. Quedémonos con esos dos. Y hablemos del potasio. ¿Cuáles podrían ser, si habláramos del potasio, los posibles símbolos que nosotros ocuparíamos para poder darle un símbolo en español al potasio? Podría ser PO, pero ya tenemos al polonio. Podría ser PT, pero ya tenemos al platino. Platino. ¿Ya me entienden? Entonces, se ha tenido que recurrir al nombre en otro idioma para poder establecer este símbolo. ¿Se entiende o no se entiende esa particularidad que ustedes van a encontrar? Sí se entiende. Sí, entiendo. Solo se los menciono. Esa particularidad se cumple para elementos como el azufre, que su símbolo es S, y ni siquiera está esa letra en su nombre en español. Se cumple también para el fósforo, ahí lo pueden ir verificando. Se cumple también, muchachos, para el mercurio. El fósforo es P. El fósforo es P, el azufre es S, el mercurio es HE. Tenemos también veamos aquí. Sodio, profe, es ¿Cuál? Na. ¿Cuál? El sodio. El sodio, perfecto. Nada que ver, ahí en el sodio no hay ni N ni A. Perfecto, gracias por esa participación. Entonces, con esto pretendo de que queden claros del por qué en la tabla periódica a veces van a encontrar esas cuestiones que nos limitan a recordar cuál es el símbolo de un elemento. Porque, por ejemplo, si yo digo cloro, fácilmente digo el símbolo del cloro es. Si yo digo bromo, es BR. Si yo digo berilio, es B, etcétera, etcétera. Bien, volvamos ahora a la tabla periódica. Ok, ¿ya les aparece la tabla periódica, muchachos? Sí. Ok, perfecto. En la tabla periódica quiero que veamos rápidamente dos cositas.
Ubiquen en su tabla periódica cuál es el número atómico del manganeso. 25. 25, correcto. ¿Y cuál es la masa atómica del manganeso? 54.938. Perfecto. Ok, recordando, muchachos, la clase anterior, voy a recordar dos cositas. En los videos y en las actividades que yo les mandé a hacer, dice lo siguiente: cuando un elemento no tiene una perturbación, tiene la misma cantidad de electrones y de protones. A eso se le conoce como un átomo neutro. ¿Qué quiere decir esto de perturbaciones? Pues puede ser que haya de pronto una perturbación por electricidad que esté fluyendo, o puede ser que ese elemento se junte con otro para formar un elemento. Estas cosas no son desconocidas, muchachos, porque nosotros en primer año abordábamos cómo está clasificada la materia en sustancias puras, en mezclas. Las sustancias puras a su vez estaban clasificadas en elementos químicos y en compuestos químicos. ¿Ya? Entonces, estamos en la parte meramente de elementos químicos. Entonces, ahorita yo preguntaba dos características del manganeso. Bien, la otra cosa que quería recordar de la clase anterior es lo siguiente. Dice de que los neutrones y protones en un átomo aportan la mayoría de qué cosa. ¿Alguien que recuerde eso? Los protones y neutrones aportan la mayoría de... Completen esa frase. Cuando yo se los diga, van a recordarlo facilito. Porque yo sé que eso salía en Cosa, pregunta, ¿cómo? Oiga lo siguiente, en la clase anterior se abordaba esto, que los neutrones y protones, o sea, al sumar la cantidad de estas dos partículas, aportaban la mayoría, y ya lo voy a decir, de masa atómica del átomo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense en el 54.938 que tiene el manganeso. Esa es la masa atómica, me lo acababan de decir. Dice que los neutrones y protones son los que conforman la mayoría de masa atómica. Es decir, al sumar protones y neutrones, me da la masa atómica. Si acabo de decir yo que la cantidad de electrones y protones en un átomo que no tiene perturbación es la misma, quiero hacer la siguiente pregunta. Si yo digo que el manganeso tiene 25 electrones y no tiene ninguna perturbación, ¿cuántos protones va a tener? ¿Cuántos protones va a tener el manganeso si decimos que no tiene ninguna perturbación externa, enlazado, que de pronto lo esté interrumpiendo una corriente eléctrica? Digamos que está en condiciones normales. Y la teoría dice de que si no existe ninguna perturbación, el número atómico sería igual para la cantidad de electrones que de protones. Entonces yo pregunto en este caso, si el manganeso tiene 25 electrones, ¿cuántos protones va a tener? 25. 25 por igual, correcto. Estamos hablando de que tenemos 25 protones también, lo podemos ver. Ahora, si la masa atómica es la suma de protones y neutrones, puedo calcular yo la cantidad de neutrones, conociendo la cantidad de protones. Sí. ¿Cómo lo harían, muchachos? Sumando. No, sería restando, al revés. Fíjense bien, el 54.938 es la suma de protones y neutrones. Si yo acabo de, ahorita ustedes me lo dijeron, que hay 25 protones, entonces yo puedo calcular los neutrones restando la masa atómica menos la cantidad de protones, ¿sí o no? Sí, sí, es cierto. 54.938, ¿a qué número se redondea, muchachos? Estamos hablando del manganeso, vuelvo a decirlo. 54.938, ¿a qué valor se redondea? 4.
¿A cuánto? 4. No. Redondear es... A 55. A 55, perfecto. Gracias por adelantarse. Ok, 54.938, podemos decir 55, porque lo que le falta es un poquitito. Okay. Si decimos que tenemos una masa atómica de 55, y yo quiero saber cuántos neutrones hay, y yo conozco que hay 25 protones, ¿qué es lo que voy a hacer? Restar el 55 menos, ¿qué cosa? 25. El 25. Queda 30. Queda 30. Entonces, nosotros, mediante la lectura de esos números que aparecen en la tabla periódica, nosotros podemos saber más cosas de las que vienen indicadas ahí. Me adelanté un poquito en esa parte de explicarles todo eso, pero solo es para que lo conozcan, muchachos. Todavía no vamos a hacer ejercicios sobre la determinación de la cantidad de partículas que pueda tener un átomo. Solo se los estaba indicando. La masa atómica es la suma de protones y neutrones que está en un núcleo, y el número atómico es la cantidad de electrones, que si el átomo no está siendo perturbado, vamos entonces a tener la misma cantidad de electrones y protones. Ya. Bien. Por el momento, para segundo año, muchachos, solo nos interesa que ustedes puedan ubicar el número atómico y la masa atómica. Ahora vamos a hablar del ordenamiento que tiene la tabla periódica. Fíjense en esto. Todos los elementos que están en columnas, las columnas son las verticales. ¿Me puede alguien decir, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay estos números amarillitos, a todo el mundo le tiene que aparecer 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6, etcétera, en la parte derecha, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. ¿A todo el mundo en su tabla lo pueden ver eso? Sí. Ok, entonces, a todas las columnas, es decir, las filas verticales, estos son columnas. A toda esa serie de elementos, ellos comparten ciertas propiedades. Entonces, a las columnas en la tabla periódica se le conoce como grupos. Aquí está indicado, miren, grupo 1A, grupo 2A, grupo 3B, grupo 4B, etc. Entonces voy a pedir acá la colaboración de Milagrito. Milagrito, ¿me escucha? Sí. Ok, Milagrito, por favor, léanos los elementos que conforman el grupo 5A. El 5A está ahí por la derecha, ese grupo. Nitrógeno, Perfecto. fósforo, Ajá. Arsénico, dice ahí. Milagrito, ¿tiene tabla periódica a mano usted? Después tenemos... como que se me desconectó el audio. Pero la estamos escuchando, Milagrito. Entonces puede ser. Ok, para mientras resuelve Milagrito, ¿quién tiene tabla periódica, muchachos, a mano? Yo. Yo. Digan nombre, no yo. Digan nombre, por favor. Ariana. Yo, José Eduardo, seguro. Ok, vayámonos con... Ariana, por favor, léenos los elementos del grupo 6B. Está en medio. 6B. Los grupos B están en medio de la tabla periódica, en esta parte baja. En esta parte baja encontramos los grupos B. Cromo. Cromo, no. Ya, cromo. Molibdeno. Ajá, Wolframio. ajá. Gaborgio. Perfecto. ¿Se entiende o no se entiende que los grupos son las cuestiones verticales que aparecen en la tabla periódica? Sí. Correcto, esos son los grupos. Ahora, dentro de estos grupos, muchachos, vamos a encontrar una subdivisión.
Si ustedes se fijan, hay 1A, 2A, 3A, etc. Y también hay 1B, B, igual hasta el 8. Entre los dos forman 18 grupos. 18 grupos. Lo que pasa es que el 8B tiene 3 columnas. Entonces, si ustedes se fijan, entre los dos grupos encontramos del 1 al 8 en A y en B. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo dividieron los grupos en A y en B? Pues porque los A tienen ciertas características que ustedes ahí van a leer. Y los grupos B tienen otras características que los agrupan en un grupo más grande, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa es que ustedes sepan ubicar los elementos de la tabla periódica. Yo, por ejemplo, les diga cuál es el elemento, el primer elemento del grupo 3A, por favor. ¿Quién me diría eso? El primero. Boro. El boro. Correcto. Bien, entonces ahora vamos a lo contrario. Decíamos que los grupos son lo vertical. Aquí estoy moviendo el puntero. Es la parte vertical. Pues la parte horizontal, aquí leemos, aquí donde estoy marcando, tenemos 7 periodos. Aquí están señalados. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues igualito que los grupos, muchachos, estas filas, aquí en el grupo, en el periodo 4, fíjense bien, tenemos una larga lista de elementos se pueden agrupar conforme el periodo, porque en esta sí es más fácil explicárselo. Todos los elementos que conforman un mismo periodo tienen los mismos niveles de energía. Niveles de energía ya lo hablábamos en la estructura atómica, de que según el modelo actual hay zonas donde es más probable encontrar un electrón. Entonces, a medida de que va creciendo el número atómico, pues hay más cantidad de electrones y por lo tanto más niveles de energía. Entonces, fíjense bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Los elementos que están en el periodo 1 serían el hidrógeno y de viaje a la derecha está el helio. Estos dos elementos solo tienen un nivel de energía. Por eso pertenecen al periodo 1. En cambio, todos los elementos que están en el periodo 5 tienen más electrones y por lo tanto van a tener más número de capas electrónicas. Y eso hace que se ubiquen en el periodo 5. Quiero que José Eduardo Mande. quiero que vean los elementos del grupo del periodo 3. Periodo 3. Periodo 3. El sodio, el magnesio, el aluminio, el sílico, el fósforo, azufre, cloro y argón. Perfecto. Ok, ahora vamos a hacer ya lo último, muchachos. Voy a hacer algo combinado. Fernanda, ¿me escuchás? Fernanda. Sí. Sí. Ok. Fernanda, vamos a ver esta parte. Si ustedes se fijan, esto se puede parecer un tantito a matemáticas, que cuando nosotros ubicamos un punto en el plano cartesiano, hablamos de X y de Y. Ya si nos metemos a cuestiones tridimensionales hablaríamos de Z. Pero en la tabla periódica se asemeja, muchachos, a el plano cartesiano. Decimos X y Y en matemática. Pues aquí decimos grupo y periodo. Le pregunto a Fernanda, fíjense bien, ¿cuál es el elemento que está en el grupo 2A en el periodo 4? Fíjense bien, ella va a ubicar un elemento en el grupo 2A en el periodo 4. Grupo 2A. En el grupo 2A, ubíquese primero en el grupo 2A y después se ubica cuál elemento está en el periodo 4 de ese grupo. Vea. Mario. ¿Cómo se llama el CA? Calcio. Perfecto, Fernanda. Entonces, A ver, Mario.
Ahí disculpen de pronto la interrupción por esos ruidos que pasan ahí por la calle. Ok, lo que Fernanda hacía, muchachos, es lo siguiente. Yo le dije, ¿cuál es el elemento que está en el grupo 2A, periodo 4? Entonces, ella se ubica en esta columna. Fíjense, y después lee en la parte izquierda, en el periodo 4, en el grupo 2A. Entonces, se va a estar refiriendo al calcio. Muchísimas gracias por su participación, Fernanda. Vamos con Payín, muchachos. ¿Quién sale aquí como Payín? La Yosca, profe. Yosca, perfecto. Vamos con Yosca. Yosca, ¿cuál sería el elemento del grupo 2B del periodo 5? Grupo 2B, están en medio los B, recuerden eso. El periodo 5. ¿Cuál es ese elemento? Plata. Fíjense bien que este Yosca anda cerca. El 2B le digo y el periodo 5. Cadmio. El cadmio, perfecto, el cadmio. Entonces, no sé si ustedes lo miran como difícil ubicar un elemento. Para ubicarlo... O sea, no es difícil que digamos. Es un poco confuso por lo que nos podemos saltar a otra columna. Yo comprendo esa No es parte. difícil, pero aprendérselo sí. Hoy hay una cosa, muchachos, no se van a aprender la tabla periódica. Se trata de Sí. eso. Lo que Eso, estamos haciendo ahorita fueron unas 4 cositas. Saber dónde se ubica el número atómico, ya sabemos de que, esto lo voy a decir a manera de resumen, que es la cantidad de electrones. Saber qué quiere decir la masa atómica. Ya hablábamos sobre cómo estructuraron el orden de la tabla periódica. Hablamos también sobre los símbolos, por qué hay símbolos que no coinciden. Y ya en lo último, estamos ahorita tratando de usar la tabla periódica para poder ubicar un elemento. Vamos con la última participación, ya para concluir. Voy a pedirle el favor a Norliesca. ¿Me escuchas, Norliesca? Sí. Ok. Sí. Ubícame el elemento que aparece en el grupo 6A en el periodo 3. 6A. 6A. En el periodo 3. es silicio. No, en el 6A le decía. Cuando dice oro. Ya voy. ¿Cuál es? 6A. Azufre. Perfecto, es el azufre. Ahí cuando vayan tocando más la tabla periódica, muchachos, van a darse cuenta de que el uso de ella no es fácil, van a irse de manera, o sea, solitos ustedes no es que se tienen que poner a repasar la tabla periódica. Con la práctica van a ir aprendiendo dónde está ubicado cada elemento y lo van a encontrar rápidamente. El último comentario, muchachos, de esta clase es lo siguiente. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, los que tienen tabla periódica a mano, aparecen 2 filas en la parte de abajo de todo esto que tenemos en pantalla. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esas filas corresponden a esto. Miren, aquí donde estoy marcando con el puntero. Para que la tabla periódica no se hiciera tan larga, decidieron bajar esa fila, es decir, ese periodo, bajarlo a esas 2 filas, y aquí aparece la especificación del 57 al 71, lo encuentran abajo, y en el siguiente periodo, del 89 al 103, lo encuentran también abajo. Profe, esos números que dicen arriba son los números atómicos, ¿verdad? 89 al 103. Exactamente. La tabla periódica está ordenada en función de sus números atómicos. Si ustedes se van fijando, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y va de corrido, miren, 55, 56. Aquí está el salto y en el periodo 7 también aquí está el salto. Todos esos elementos también tienen ciertas propiedades. Se les conocen como elementos de tierras raras. Algunos son desarrollados en laboratorio, muchachos, duran poco tiempo, pero alcanzaron a tener un lugar en la tabla periódica. Bien, ya en la última parte, ¿alguna duda, muchachos, para que ya concluyamos? No quiero abusar tanto de su tiempo. No hay duda.
Yo le quiero preguntar algo. Profe, ¿cuál considera usted que es el material, el elemento? ¿Cómo dice José Eduardo? No se escucha nada. O sea, No se escucha nada. Ahí. Pinche camioneta. Sí, ya. A ver, ¿cuál considera usted que en la tabla periódica, cuál es el elemento más fuerte, o sea, más sólido, más... el elemento más sólido. Miren, en esa parte que menciona José Eduardo, no hay como un elemento que diga sólido, 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 porque yo sé que José Eduardo se está refiriendo a dureza, ¿verdad? Sí, o sea, pues sí, a dureza. ¿Aló? Sí, se escucha, profe. Ok, José Eduardo, te pregunto, ¿te estás refiriendo a un elemento que sea duro, ¿verdad? Sí, a un elemento duro, o sea, que pues resista, que... Ok, perfecto. Entonces le voy a explicar. Exacto. La pregunta está un poco avanzada, pero se la voy a contestar a José Eduardo. Eso no existe un elemento como que duro. Obviamente que entre sus particularidades sí va a existir, pero hay una particularidad que les quiero explicar. El diamante, aquí donde yo estoy marcando con el puntero, el diamante está conformado por carbono, pero el diamante es hidrógeno, carbono y ciertas partes de oxígeno. Ya es un compuesto. Pasa lo siguiente, en su mayoría el diamante está compuesto por carbono y es lo más duro que se conoce en nuestro planeta. Se dice que un diamante no puede rayar incluso a otro diamante, pero sí puede rayar a otro montón de cosas. Ahora bien, por el contrario, el grafito, que es la mina que nosotros ocupamos en nuestros lápices de mina, en los lápices de grafito, valga la redundancia, es una cuestión bastante suave. Pero aquí viene lo particular. El diamante y el grafito tienen casi la misma estructura, casi los mismos elementos, etcétera, etcétera. Entonces, contestando la pregunta de José Eduardo, la dureza de una sustancia, de un elemento, va a depender cómo estén ordenados esos átomos en ese compuesto. Entonces, la pregunta de cuál es el elemento más duro, pues va a estar en dependencia de con quién se va a juntar. Me explico en esa parte. Otro ejemplo que quiero poner para explicar lo que preguntó José Eduardo es, por ejemplo, cuando se junta el sodio que está acá. El sodio, si lo tuviéramos solito, el sodio es explosivo. Y si yo tengo al cloro para juntarse con el sodio, es gaseoso para comenzar y es tóxico. Pero cuando se junta el sodio y el cloro, se obtiene la sal que nosotros nos comemos. Y que yo sepa, la sal que nosotros nos comemos no nos explota en el plato. Ni tampoco, muchachos, se vuelve gas. ¿Ya? Entonces, eso va a estar en dependencia de cómo se combinen los elementos en una reacción química. ¿Alguna otra pregunta? Ah, porque es que cuando se juntan dos elementos cambia su estructura al sentido de que... Exactamente. O sea, cuando se forma un enlace químico, ya profundizando pues en el tema, no van a tener las mismas propiedades de los elementos que le dieron origen. ¿Ya? Porque ellos están unidos de cierta manera y hace que el compuesto tenga propiedades distintas a los elementos que lo conforman. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, tengo una pregunta. Diga. ¿Qué pasaría si se juntaran todos los elementos de la tabla periódica? Bueno, nos estaríamos refiriendo al agua de mar, muchachos. Se dice de que el agua de mar es la única sustancia en nuestro planeta que contiene todos los elementos de la tabla periódica. Y los contiene, obviamente, en proporciones que pueda tener estabilidad. ¿Ya? ¿Alguna otra Pero, pregunta? profe, como dice que tiene toditos los elementos, tampoco se pueden separar, ¿verdad? Cuando ya están juntos. No. No, cómo no, claro que se pueden separar, muchachos, porque así como se hacen reacciones para obtener un compuesto, pues también existen reacciones de descomposición de ciertos compuestos. Sí. ¿Otra inquietud que tengan, muchachos? Profesor. Si ya no tienen ninguna otra inquietud, se puede ir preguntando también.
¿Algún elemento que sea inflamable o que reaccione al fuego, algo así? Ok. En esa parte, yo sé de que nosotros conocemos el fuego, o decimos fuego, cuando vemos una flama. En realidad, muchachos, el fuego es una reacción de combustión y en esa parte interviene el oxígeno. Por ejemplo, si ustedes vienen y agarran una vela y ustedes lo ponen en un vaso cerrado, va a llegar un momento que se acabe el oxígeno, producto de la reacción de combustión, y la vela se apaga. No sé si han logrado ver ese fenómeno. Ya, pero no quiere decir que el oxígeno sea inflamable, pero sí propicia ciertas reacciones. Contestando a ver esta parte, me dijo cuál elemento es inflamable. Déjenme ver aquí a ver si recuerdo alguno. Pues no, en esa parte no, muchachos, porque para que se dé una reacción como la que nosotros estamos acostumbrados, tiene que haber principalmente oxígeno y un compuesto, no tal cual como elemento. Ustedes me están haciendo preguntas, muchachos, desde ya elementos que se combinan. ¿Ya? Profe, ¿iba a mandar trabajo de esto? Sí, ahorita en unos 3 minutos se va a publicar las actividades en la plataforma, no son nada difíciles y ya como ustedes siempre saben, pues quedo atento a sus dudas. Bien, yo creo que suficiente tiempo, muchachos, nos hemos tomado con la clase, no quiero abusar, vuelvo a repetir, de ese tiempo y pues seguimos en contacto. Este sería nuestro penúltimo trabajo para que vayan sabiendo, por favor, entreguen en tiempo y forma. Este trabajo di como un máximo para el otro jueves, para que tengan un tiempo prudente para hacerlo. No quiere decir que sea difícil y que por eso les di varios días. Entonces, seguimos en contacto y muchísimas gracias pues, por su atención, muchachos.